Vamos con el video número 6 de literatura de primer año. Vamos a tocar ahora la diferencia entre cuento, novela y ensayo, que es muy, muy importante que lo entendamos porque es algo con lo que vamos a trabajar a lo largo del resto de la cursada y de aquí hasta que terminen, la secundaria. ¿Bien? Cuento y novela ya los hemos mencionado con anterioridad, así que vamos a hacer un repaso muy, muy breve, en realidad, de lo que significan estos términos. ¿Bien? Pero, bueno, no está de más aclararlos. El cuento, dijimos que es una historia ficticia, ¿bien? No es una historia real, es una historia ficticia y es corta. Lo que caracteriza el cuento es que es corto, ¿bien? Se puede leer, por ejemplo, de un tirón, digamos, ¿no? En un día, capaz se puede leer en media hora, en 40 minutos, ¿no? Uno se sienta, en un día leyó un cuento. Y como dijimos, tiene un principio y un final, todo su universo comienza y concluye en ese texto. ¿Bien? No hay una continuación, no hay más que eso, ¿no? Es una historia, es un relato corto. Y por supuesto es ficticio. La trama no es muy, muy compleja, si bien puede desconcertarnos en el final, pero se está contando un episodio o una circunstancia muy puntual y hay pocos personajes, generalmente. ¿Bien? En Argentina, bueno, uno de los grandes maestros entre tantos que tenemos del cuento es Jorge Luis Borges. Podemos sumar a Abelardo Castillo, podemos sumar a Guillermo Martínez, a Julio Cortázar. Bueno, afortunadamente tenemos infinidad de grandes escritores, algunos que ya han fallecido y otros que son actuales y que son verdaderos maestros del cuento. Y solo por mencionar algunos que son de origen argentino. La novela también es una historia ficticia, puede estar, por supuesto, al igual que el cuento, basado en un hecho real, pero básicamente lo que busca es retratar una historia creada, inventada por el protagonista, ¿no? Es ficticia, si no, no sería una novela, sería otra cosa, si no, no sería un cuento, sería otra cosa. Son historias ficticias. Aquí, a diferencia del cuento, la estructura puede ser mucho más compleja, puede haber más personajes, puede haber más desarrollo de los personajes, podemos conocer la historia de cada uno de sus personajes. Hay una elaboración mucho más extensa. Lo que separa una novela del cuento, sobre todo a primera vista, es la extensión, ¿no? La novela es mucho más extensa. Bien, porque está pensada para explicar más cosas, para desarrollar a los personajes, para desarrollar historias. Puede haber muchísimas historias entrelazadas, ¿no? A diferencia del cuento, donde solamente se cuenta un episodio pequeño, aislado en particular. Bien, se puede extender muchísimo en el tiempo y en el espacio, ¿no? A tal punto que la novela puede conectar hechos de hace siglos, con otros hechos que suceden en la actualidad, con sucesos que pasan en el futuro y parte de su trama puede suceder un poco en Francia, un poco en Argentina, un poco en China, un poco en Australia. Bueno, esas son características que por su extensión nos permite la novela. Allí una diferencia muy, muy importante. Y finalmente tenemos el ensayo. ¿Bien? Esta no es una historia ficticia. Esto no está creado para narrarnos o contarnos una historia, a diferencia del cuento y la novela. Hay una diferencia muy grande. El ensayo, ya trabajaremos sobre ello, ya leeremos sobre eso, y ya les tocará hacer sus propios ensayos, son una reflexión escrita sobre algún tema en particular. ¿Bien? El ensayo estudia un tema en particular
y lo desarrolla, lo analiza, lo reflexiona y lo escribe, ¿eh? No es una historia, no es un relato. Podemos decir que es un análisis, ¿no? O incluso un pensamiento, una explicación que desarrolla un autor sobre algún tema de su interés, ¿bien? Y que quiere comunicar al resto de la gente, del público, de los lectores, ¿bien? Ya no es una historia ficticia, ya es una visión del mundo sobre un tema en particular, de un autor en particular, que reflexiona, que analiza ese hecho, ¿bien? Y lo traslada por escrito para de esta manera hacer un ensayo. Un ensayo puede ser corto también, de muy pocas páginas. Borges, por ejemplo, tiene muchos ensayos cortos, pero también puede tratarse de un libro extenso, dividido en capítulos, porque bueno, la temática, el análisis, la reflexión, la verdad que le llevan al autor mucha escritura, muchas páginas. Bueno, pueden ser ensayos cortos, pueden ser ensayos largos, pero bueno, hay una diferencia enorme entonces, como bien lo mencionábamos, con el cuento y con la novela. Bien, aquí hemos muy brevemente entonces explicado la diferencia entre cuento, novela y ensayo.